Hoy es importante que sigamos la consecutividad de lo que es Mateo 24. Estamos viendo todo lo que el Señor está hablando en ese discurso. ¿Cómo decimos que se llamaba? El discurso del Monte de los Olivos, ¿verdad? El discurso del Monte de los Olivos se los dio a sus discípulos para que ellos pudieran entender las señales de los últimos tiempos. Y hablando de los últimos tiempos, no estamos hablando de estos, sino aquellos en donde va a haber una gran tribulación, como nunca la ha habido en la tierra. Entonces el Señor habla de una manera escatológica de los últimos tiempos y los compara con algo que los profetas ya habían venido hablando en años anteriores, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Un título que se llama ahí, ¿cómo está en la pantalla? ¿Cómo dice, Katy? La abominación de la desolación. Pero yo les prometí precisamente que había un escrito de un pastor africano con el cual íbamos a empezar el culto, ¿recuerdan? No sé si alguien lo recuerda. ¿Por qué? Porque él identifica, como él identifica su vida en este escrito, él estuvo en África sirviendo mucho tiempo. Allá tienen persecución fuerte, por lo mismo que son países en donde no es muy bien recibido el evangelio. Entonces, hermanos, al estar él allá, tuvo un problema con algunas personas que precisamente no creen en Cristo y lo hacían que renunciara a su fe, y él no renunció a su fe. Y al otro día iba a ser ejecutado. Y en la noche, estando en su encierro, en esa cárcel, él escribe una carta que ojalá tú te puedas identificar con ella. Y si no es así, pídele a Dios que te ayude a quitar todo obstáculo de tu vida, ese que se interpone por muchos medios, ¿sí?, para que puedas ser libre y puedas amar como este hombre amó y ama al Señor Jesucristo. Y me refiero a amó en vida, porque ahorita ya está en su presencia. Déjame leértela, la cito. Dice: soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. Yo he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No voy a mirar atrás, o a pausar, o detenerme, o devolverme, o quedarme quieto. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Yo he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias. Deambular por las aceras, no quiero saber de sueños pequeños, rodillas suaves, visiones tímidas, hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Yo no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado, recompensado. Ahora vivo en su presencia. Confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, la carretera es rústica, mis compañeros son pocos. Mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañearé frente al sacrificio, no dudaré en la presencia de la adversidad, no negociaré en la mesa de mis enemigos, ni consideraré la popularidad, ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, ni callaré, ni pausaré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado, acumulado para la causa de Cristo. Soy discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos lo conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, Él no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Vamos a orar. Padre, yo te ruego, mi Dios, que en esta preciosa mañana
en donde se siente la calidez de tu presencia, Padre, porque aquí hay hijos tuyos que el Espíritu Santo mora en ellos. Y esa presencia, Padre, hace que pueda descender tu Espíritu sobre nosotros y que se expanda, Padre, a través de la palabra que hoy vamos a escuchar. Regocijarnos, Señor, saber precisamente que tú estás avalando todo el trabajo que se está haciendo. Y te damos gracias, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria, Padre, para que podamos escuchar hoy con atención y podamos, Padre, salir alimentados y diferentes de cómo entramos. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, ahí está, mis hermanos, un discípulo de Jesús. Vámonos a Mateo 24. Mateo 24. Hoy vamos a ver del versículo 15 al versículo 22, ¿sí? Y déjame leértelo, a citarte la palabra. Dice: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y aquellos días, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hasta ahí, hasta ese versículo, hermanos, es donde vamos a ver el día de hoy. Son porciones largas, son porciones que requieren de mucha atención. Muchas gracias. Requieren de mucha atención y sobre todo que ustedes vayan observando lo que hemos venido diciendo, que estas porciones son de los señales de los últimos tiempos. Aquellas señales en donde va a haber, hoy vamos a ver precisamente esto de la gran tribulación, parte de, ¿sí? Dice que la abominación de la desolación. ¿Ustedes saben lo que significa abominación? ¿Ustedes saben qué significa, en otras palabras, abominación? Podríamos referirlo a una situación asquerosa, horrible y repugnante. Eso es abominación. Cuando en la Biblia tú escuches abominación, se va a referir el Señor a algo asqueroso, horrible y repugnante. Y entonces aquí habla de algo asqueroso, horrible y repugnante, ¿sí? De una desolación, la abominación de la desolación. Nuestro Señor Jesucristo, después de advertir continuamente sobre los engaños que vendrán, como una consecuencia de la actividad de un ministerio, de un misterio que se llama de la iniquidad, ¿sí? La frase por excelencia de nuestro Señor es y será: tengan cuidado. Lo dijo en aquel entonces, lo dice ahora y lo repetirá mañana: tengan cuidado. Tengan cuidado. Dice aquí que nadie los engañe. ¿De qué tengo que tener cuidado? De que nadie me engañe. Ustedes saben que el engaño es algo que en este mundo, miren, está a flor de piel. A flor de piel. En cualquier lugar donde tú te pares, trabajes, estudies, tengas comercio, donde quiera que tú vayas, vas a encontrar engaño, hermano, engaño. Y estoy hablando de lugares externos a tu casa, pero inclusive en la propia casa, nosotros también vamos a ser productores de engaño. Por eso dice Jesús, nuestro Señor: tengan cuidado, tengan mucho cuidado, que nadie los engañe. ¿Sobre qué, Señor?
Es la pregunta que en un momento dado harían los apóstoles. ¿Sobre qué, Señor? ¿Sobre qué, Padre? Falsos cristos, falsos profetas, falsos hermanos. El resultado de estos personajes será falsas enseñanzas, falsas profesiones de fe, traición, odio. La claridad de los cristianos falsos dice que se enfriarán, se ve que se enfriarán. Los cristianos que son falsos, hermanos, por cualquier circunstancia, inmediatamente se enfrían. Miren, ahorita por la circunstancia de mi gripa, traigo una gripa de esas chulas, me acaban de traer un té caliente. Y un té frío sabe, cuando estás enfermo, ¿sabe bien? No, ¿verdad? Tiene que estar bien calientito. Rico. Pero cuando algo se enfría, ¿te gusta la comida fría? Bueno, yo creo que a algunos sí, ¿verdad? Sí les gusta la comida fría, pero no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de alguien que se enfría por cualquier circunstancia. Ustedes pueden tener ejemplos de estos últimos tiempos que mucha gente se enfrió. ¿Sí me explico? Y no estoy hablando de que se murieron, porque esto es algo también, una palabra muy común. Cuando alguien muere dice, ya está bien frío, ¿no? No, me estoy refiriendo a alguien de lo que dice el Señor Jesucristo: frío o caliente, tibio, te vomito. Muchos falsos cristianos, dice aquí, se van a enfriar. Su fe va a declinar. Sus justificaciones acerca de cómo puedan llevar su profesión de fe van a ser muchas, pero no como dice Cristo. Porque para eso se necesita vivir como la carta que acabamos de escuchar. Este hombre al otro día iba a ser ejecutado porque no quiso renunciar a Jesucristo. Y claramente él escribe lo que había en su corazón, lo que había vivido y lo que había experimentado ser útil a Cristo. Sí se entendió, ¿verdad?, la carta perfectamente de un discípulo del Señor, en donde ya no busca fama, fortuna, visiones, éxitos, no está cuidando ni siquiera su propia vida, sino ve a futuro todo lo que viene del reino celestial. Entonces es algo que nos invitan aquí. Por eso dice, poco a poco, nosotros en el verso 15, vamos a entrar al verso 15, hermanos, para que veamos poco a poco cómo la nación de Israel ha sido el eje central de muchos acontecimientos mundiales. Porque ¿cómo comienza el versículo 15? Dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, el que lea, que entienda, ¿no? Entonces déjame darte un resumen, déjame darte unas cifras históricas aquí para que tú observes que poco a poco la nación de Israel ha sido el eje central de acontecimientos mundiales en esta temporada. Y ahí es donde aparecerá este personaje llamado por la Biblia el anticristo, o sea, la bestia, el hombre de pecado. Y él será el líder dirigente de una coalición de naciones europeas. Él se va a levantar como un líder político y va a empezar a hacer una coalición de muchas naciones europeas de Occidente. Nosotros no perdamos de vista que Occidente es de este lado de nosotros y Oriente es allá donde están los chinitos y todos los países asiáticos, ¿no?, que mencionábamos la vez pasada. Vámonos a Daniel 7:24 para que observemos, hermanos, de lo que estamos hablando aquí. Daniel 7:24. Ya estás ahí, y cito. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará
a 3 reyes. Ahí exactamente donde dice, y otro se levantará después de ellos, será este hombre, el hombre de pecado. Y él hará una coalición de la que te estoy hablando. Subyugar es eso, hacer una coalición con otras naciones europeas. ¿Sí? Nos vamos a ir muy despacito para que tú veas de lo que estamos hablando. ¿Ok? 25. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. 26. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán, hasta que la revelación en cuanto a mí, Daniel, y mis pensamientos me turbaron en gran manera, y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Esto es lo que está diciendo el Señor en Mateo 24, versículo 15. Esto es a lo que se está refiriendo a él cuando dice específicamente en el versículo 15. Quisiera que regresáramos ahí, Ale. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, es esto. ¿Sí? Obvio, la nación de Israel pensaría que él es el Mesías libertador. ¿Ya te diste cuenta con quién lo va a confundir? ¿Ya te diste cuenta por qué la nación de Israel rechazó a Cristo? ¿Y por qué hasta el día de hoy ellos están esperando a que venga su libertador, su Mesías? ¿Con quién lo van a confundir? ¿Ya te diste cuenta? Obvio, la nación de Israel pensará que él es el Mesías libertador y pactarán con él. ¿Pactarán con él? Vamos a ver lo que dice Daniel 9:27. Daniel 9:27. ¿Ya estás ahí, hermano? Amén. Y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Israel va a creer en él, va a creer que es su Mesías y se va a rendir a él, pero va a haber algunos motivos. Este hombre de pecado será para ellos el Mesías, que aún siguen esperando. Para ellos es él. Actualmente la rivalidad de Israel, hermanos, actualmente con los pueblos árabes se intensifica. ¿Tú has escuchado de esto en las noticias? ¿Tú has sabido cómo el pueblo de Israel cada día intensifica más esas rebeliones y guerras con los árabes? ¿Ok? Y cada vez más los árabes se unifican. ¿Con qué país crees que se están unificando? Digo, porque esto es historia, pero son noticias, pero es verdad. Y es de lo que está hablando la Biblia en el futuro que estamos ya viviendo. ¿Con qué país crees que cada vez se unifica más, cada vez se está haciendo más amiguis? ¿Alguien por acá sabe? Con Rusia, exactamente, Rusia. Eso hará que Israel busque un gran aliado en su momento, el anticristo con la coalición europea occidental. Esto es lo que va a hacer que Israel piense que este es su gran libertador. Ahí, en esas circunstancias, el término de la mitad de la semana 70, el hombre de pecado que exigirá en el lugar santo adoración como Dios. Una vez que termine las 3 años y medio, él se levantará y entonces se volteará en contra de Israel, en contra de los judíos, y exigirá adoración como Dios, y esto desatará la gran tribulación. Ahí es donde entra. Eso es lo que se le llama la abominación de la desolación.
Ahí es donde lo asqueroso, lo repugnante, o sea, va a ir sobre ellos. ¡Pum! Él no se va a voltear nada más con los cristianos judíos, no. Él se va a voltear con todo Israel, creyentes o no creyentes. A todos los va a tratar, más bien los va a destruir. Nada más va a haber un gran remanente. Ahorita lo vamos a ver. Ahí es donde va a empezar esta situación de la gran tribulación. Es el inicio. Y el que lea esto, que entienda, lector, presta atención, dice inclusive en otras Biblias que tienes por ahí. Está invitándote el Señor Jesucristo a que observes que estas señales de advertencia será para los cristianos del fin de los tiempos. Por eso dice el que lea esto, que entienda, les está diciendo a los discípulos. No es para esta generación, no es para la generación de Jesús, no es para la generación de lo que ya inclusive en alguna ocasión algunos teólogos han confundido. Al leer esto entenderán por los sufrimientos que tendrán que atravesar aquellos que estén en ese tiempo. Esta frase a la que hace referencia nuestro Señor Jesucristo se refiere de inicio a Daniel 11:31. Vayan a Daniel 11:31. Vamos a navegar un poquito en Daniel porque es lo que avala algunas cosas. Daniel 11:31. ¿Ya estás ahí, hermano? Y cito: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, y pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Pero aquí Daniel se está refiriendo a otro personaje. Aquí Daniel se está refiriendo a un rey que se llamaba Antíoco IV, que lo utiliza como el hombre de pecado que aparecerá en el fin de los tiempos como un prototipo del anticristo. ¿Qué es esto? Cuando él se refiere a Antíoco IV, que es el prototipo del anticristo, ¿ustedes saben lo que significa en palabras prototipo? ¿Parecido? Dice: primer ejemplar que se fabrica de una figura que sirve de modelo para fabricar otros. Ese es un prototipo, algo que se presenta antes. Bueno, este es como un prototipo del anticristo Antíoco IV. En el año 70 también hay otro prototipo, que es Tito, el general romano Tito, que destruyó el templo de Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Pablo vio este cumplimiento a futuro en Segunda de Tesalonicenses. Vámonos ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando él está hablando sobre esta circunstancia, también está hablando de esos prototipos que sucedieron en el pasado. ¿Qué te dije? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver desde el versículo 1. Nada más, espérame tantito, te voy a explicar algo. Cuando él está hablando de estos prototipos, está hablando de estos tres. Antíoco inclusive, hermano, no aparece en la Biblia. Antíoco lo menciona Daniel porque es un personaje que aparece en la historia de Israel y nada más se encuentra en los libros de historia. Este hombre, lo que hizo Antíoco IV fue que destruyó el templo de Jerusalén y ahí sacrificó cerdos. Por eso le llaman la abominación de la desolación Daniel. Y lo que hizo Tito fue que destruyó todo el templo de Jerusalén, haciendo un desastre ahí total. Ahora, Pablo lo refiere en Segunda de Tesalonicenses, ya te dije, capítulo 2, en el versículo 1, vamos a ver. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan que les llegó una carta? Alguien les dijo,
porque aquí está diciendo Pablo que ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, o alguien directamente habló con ellos. No, dice, el día del Señor no ha llegado. No se preocupen, no estén tristes, ni estén alterados, ni preocupados. Quítense eso de su cabeza, les dice Pablo. Esto aún no ha sucedido. No ha venido Cristo. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá, sino que primero venga la apostasía. No va a venir hasta que aparezca este apóstata. ¿Qué es un apóstata? ¿Alguien sabe? Uno que abandona la fe, que nunca fue creyente. Un cristiano, hermano, jamás va a apostatar. Nunca va a dejar la fe. Pero un apóstata sí se le hace fácil abandonar a Cristo. Dice, adiós, me voy a otro movimiento, me voy a otro lugar, creo una secta, en fin, me cobijo en una secta, se va, aunque crea que sigue amando a Cristo. Este hombre va a venir como la apostasía, y será revelado entonces será revelado este hombre de pecado, al que Pablo le llama hijo de perdición. Este hombre, fíjense cómo lo cataloga, perdón, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, donde chica, y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Abominación de la desolación. Esta es. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? Les dice a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan que en esas pláticas, en esos estudios, en esos discipulados, en esos sermones, en esas convivencias, hagan de cuenta que les está diciendo eso? Yo hablaba con ustedes esto. ¿Recuerdan que Pablo fue uno de los hombres de Dios, que Dios le reveló muchas cosas? ¿Sí recuerdan? Entonces hablaba con ellos de esto. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Este versículo 6 es el versículo que revela que la iglesia de Tesalónica probablemente sería la única que sabía qué es lo que lo detiene. Aquí lo está diciendo. Ya no, Pablo, no sé si se le pasó o ya no lo quiso mencionar, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿Quién? Yo les he dicho que en mi concepción, para mí es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, viene toda la desolación, toda la abominación, toda la persecución de la cual está hablando Cristo. Entonces será revelado este impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, la palabra de Dios. La venida del impío será conforme ¿a qué? A la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ahí es donde, se está refiriendo Pablo a Segunda de Tesalonicenses como el cumplimiento futuro. Ok, las palabras de nuestro Señor Jesucristo van más allá. El que lea, que entienda. Dice, entiendan ya, por el amor de Dios, lo que están leyendo. ¿Sí? En el verso 16 al 20, vamos ahí, Ale, al verso 16. En la tribulación, la gran tribulación, los más perseguidos serán los cristianos judíos. Esos son los más perseguidos. Los que en ese momento estén en
Ustedes saben que la palabra ministro se deriva de ¿qué? De ministerio, ¿no? Nosotros tenemos ministerios y por lo tanto, aquel que sirve en una iglesia como membresía, ¿sí?, es un ministro de Dios. Ese ministro de Dios, como la misma palabra lo dice así en ministerio, es aquel que ocupa los recursos divinos, que es la Biblia. Estos son los recursos divinos. Esta es la Biblia, que tiene todos los recursos divinos. ¿Para qué? Para atender necesidades humanas que traigan todos ustedes. Cada uno de ustedes y yo mismo tengo necesidades humanas porque aún tenemos pecados residuales. Aún estamos en una lucha constante para seguir caminando en santidad, ¿sí? Y cada una de esos recursos divinos que tiene la Biblia va a atender la necesidad que yo tenga. ¿Qué problema, con qué problema llegaste a la iglesia? ¿De dónde, decimos muy comúnmente, te sacó Cristo? ¿Sí? ¿De dónde te rescató Cristo? A muchos puede ser que los haya rescatado del alcoholismo, de la drogadicción, del chisme, del robo, de la mentira. ¿De dónde te rescató Cristo? ¿Sí? O sea, uno tiene que hacer un análisis para saber, y no un análisis profundo, sino un análisis así rápido para yo ver qué pecados eran los que me producían más problemas y no me dejaban vivir en paz. Nosotros somos pecadores por naturaleza y todos los pecados los tenemos en mayor o en menor grado, ¿sí? Pero hubo unos muy evidentes que salieron a flor de piel que nos causaban más daño que otros. Y causar daño me refiero en un sentido de esclavitud. ¿Cómo te esclavizaron, no? Esos pecados. Ok. Entonces, este recurso divino, llegas como salvo del Señor y Él va a atender esas necesidades humanas por medio de los ministros que ya están trabajando en la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que han sido rescatados por otros ministros, por Cristo obviamente, pero que van siendo santificados por otros ministros, porque esa es la labor de un ministro, edificar a la iglesia. Esos ministros van a atender esas necesidades humanas. Por eso tú te puedes acercar con toda confianza a pedir una ministración. Pero observa ahorita ahí en tu lugar, ¿hace cuánto tiempo no te acercas a pedir un consejo? ¿Hace cuánto tiempo no haces una cita con el pastor o con alguno de los líderes para que tú puedas entregar cuentas de todo aquello? No a confesarte, sino entregar una cuenta para que seas restaurado en lo que te está agobiando o en lo que te está lacerando, en lo que no puedes trascender. Porque de veras, hermano, Dios nunca mandó a confesarse ante un hombre a nadie, y mucho menos que ese hombre perdonara pecados. Pero sí lo que deja muy claro es que necesitas una ministración. Por eso tienes ministros que te aconsejen, para que tú no empieces a elucubrar solo en tu mente y puedas engañarte creyendo que Dios te está ayudando. Dios se va a manifestar a través de los ministros. ¿Y por qué te estoy haciendo esta relación? Porque aquí te estoy diciendo que este hombre es un ministro de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Este hombre de pecado es un ministro de Satanás. Yo te voy a decir por qué. Entonces, ante esta circunstancia, un ministro de Dios te va a ministrar, te va a aconsejar con la palabra, con los recursos divinos, y va a atender tus necesidades, y entonces tú vas a tener que hacer un compromiso con Dios para que trasciendas, para que crezcas, para que vayas santificándote cada día. Te voy a poner un ejemplo. Una de las dificultades más difíciles para el ser humano es su vida sexual. Y esa vida sexual está precisamente empañada por el pecado y se ha convertido en lujuria. Hombres y mujeres estamos empapados de lo mismo. Cuando llegamos a Cristo tenemos que entregar ese pecado al Señor
y tenemos que irnos santificando en él. Y una persona puede decir, pero pastor, yo tiene tiempo que no veo pornografía, hace tiempo que yo no adultero físicamente con una mujer o con un hombre. ¿Y los pensamientos, hermano? Cristo fue muy claro. Cristo fue muy claro cuando dijo que aquel que ve a una mujer como no es debido, ya pecó en su corazón y adulteró. Entonces aquí es donde radica la peor situación de nosotros. Y cuando nos engañamos, entonces estamos mal. Por eso tenemos que ir a ministrarnos para saber cómo y de qué manera trascenderemos esos pensamientos que nos aniquilan día con día. Y te puse el ejemplo del pecado escandaloso, pero tú ahora nada más llévalo a la situación de cualquier otro pecado. ¿Cómo están los pensamientos? Codicia, orgullo, gula, pereza, ¿qué más? Mentiras, robo. ¿Cómo está todo esto a nivel pensamiento? Porque hay una pequeña frase mundana que un padre, queriendo educar a su hijo, le decía, siéntate ahí, lo obligaba a sentarse ahí y el niño se sentaba. Pero el niño decía, mentalmente sigo parado. ¿Ya entendieron eso? Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando tú vienes a administración, esto empieza a funcionar para un crecimiento espiritual, con los recursos divinos, a través de los vasos amorosos, ¿sí se entiende? Que son los ministros. Un ministro tiene que estar preparado en un sentido, hermano. Tiene que haberse dejado ministrar por Cristo y por otros, para que la viga que le impedía ver sea sacada y él pueda ayudar a otros a sacar a la paja que tiene. ¿Sí se entiende? No un ministro, un engañador que sigue cometiendo pecado y practicándolo, ayudando a otro, es un ciego ayudando a otro ciego. No se puede, los dos caerán en la abominación de la desolación, en lo horrible, en lo horripilante, en lo perjudicial. No se puede. ¿Sí se entiende, hermano? Por eso este ministro de Satanás hará las obras de su padre que tiene que realizar, y en ese tiempo irá contra todos aquellos que se nieguen a adorarlo. ¿Sí? Por eso la invitación de nuestro Señor Jesucristo es: huyan, escapen del peligro, dice el versículo 16, ¿no? Huyan, porque este ministro de Satanás, ¿con qué va a ministrar a sus seguidores? Pues con toda la serie del sistema mundial demoníaco que existe, para ir sobre aquellos que son de Jesús. Huyan escapando. Vamos a ver una porción en Zacarías 13, Zacarías capítulo 13, capítulo 13, Zacarías, en el versículo 8 y 9. Zacarías 13, 18, 8 y 9, perdón. ¿Ya estás ahí? Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas y ellas perecerán, pero la tercera parte quedará en ella. Ahí está hablando de lo que te decía yo hace rato. Va a ser perseguido todo Israel. Y estas dos partes totalmente serán aniquiladas, como nunca antes. Miren, lo que Hitler le hizo a los judíos es como cosquillas, lo que va a hacer este hombre con los judíos. Los va a desaparecer, los va a perseguir, no van a tener descanso. Por eso el Señor Jesucristo les dice: huyan, váyanse, escapen, pero la tercera parte quedará en ella, y la meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé y diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Son aquellos judíos que escaparán. Son aquellos judíos, es esa última parte, ese remanente que va a prevalecer. Ninguna posesión material. El que esté en la azotea, dice, el que esté en la azotea, no saque cosas de su casa que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Quiere decir que ninguna posesión material, algo que tú creas importante, les dice: no regreses por ello, no regreses,
huye. Aquí sí literalmente es huye por tu vida, porque vas a ser perseguido. Aquí nosotros, ¿cuál es el mandato? Entrega tu vida, ¿no? Pero, ¿qué creen, hermanos? Que tiene la misma aplicación de que ninguna posesión material, nada que tú creas que es más importante que Dios te detenga en tu amor hacia Cristo. ¿Sí se entiende? Aquí literalmente le está diciendo Dios, escapen, no se detengan por nada. Que abajo estaba la olla de oro, pues déjala, vámonos, porque vas a perder la vida. Pero la aplicación que tiene para el día de hoy es que tampoco esa olla de oro que tienes ahí te distraiga para seguir a Cristo, te distraiga para hacer lo que Él te manda. ¿Sí? ¿Cómo dice esa parte de la palabra de Dios? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Y muchas veces tu tesoro no es Cristo, tu tesoro es el trabajo, tu tesoro es la familia, tu tesoro es tu esposita, tu tesoro es tu esposito, tus hijos. ¿Qué más? ¿Qué más es tu tesoro? En donde aunque estás con Cristo, pero no estás ahí. De verdad, hermano, o sea, ¿qué otra cosa es lo que te aparta del Señor? Porque de verdad es lo que aquí les está diciendo, que ninguna posesión material, ni algo que crean que es importante, regresen, no regresen a tomar la capa. ¿Saben por qué hace mención el Señor la capa? Porque la capa en aquel entonces era una vestimenta imprescindible. Muchos de ellos se quedaban a dormir en los huertos, en los campos, y la capa con eso se envolvían. Era su cobija, era su sleeping. ¿Sí saben lo que es un sleeping, verdad? La bolsa de dormir, ¿no? De los que acampan cuando van de camping. Era todo, por eso dicen, ni regresen siquiera por la capa, ¿no? A veces toda esa situación a nosotros nos desvía, hermano, de seguir. Cuando hace la referencia de las mujeres embarazadas, si están en esa posición, será difícil moverse con rapidez, le está diciendo Jesús. Es literal. Será difícil una mujer embarazada que en ese tiempo de huir le va a ser difícil, ¿no? Que escape una mujer en esa posición, será difícil moverse con rapidez, y las que estén amamantando y tengan hijos pequeños por igual, ya que el anticristo utilizará el mismo método antiguo de matanza de niños. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, nada más que aquí será intensificado por la cuestión de que ya no va a estar la iglesia. ¿Sí se acuerdan que las matanzas de los niños que ha habido a través de la historia bíblicas? Vamos a ver una que casi no se ve. Oseas 13:16. Oseas 13:16. Profeta Oseas, capítulo 13, versículo 16. ¿Ya estás ahí, hermano? Dice: Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra Dios, caerá en la espada, serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres en cinta. Es una matanza. Hubo otra muy conocida que ustedes ya la tienen en mente. ¿Cuál? ¿Cuál? Sin miedo, hombre, yo sé que ustedes estudian. ¿Cuál dijiste, Olguer? Herodes. Antes hubo otra. Moisés, exactamente. Cuando Faraón mandó matar a todos los pequeños, fue cuando lo aventaron en la cestita, que hoy se conoce como Moisés, ¿no? Por eso les llaman a las cestitas Moisés, porque era una cestita donde escapó el niño Moisés. Alguna vez un cristiano me dijo que lo que estaba dentro de una rosca de reyes era el niño Moisés. Bueno, todos se equivocan. ¿Dónde está el Pepe? Okay. No fue Pepe, no es cierto, no fue. Ok, entonces Moisés hizo una matanza, el faraón de los niños, y ya después fue la que dijo Olger, ¿no? Es el mismo método que va a utilizar el anticristo en aquel tiempo, ¿sí? Porque ese misterio de la iniquidad ya está vigente, sigue vigente.
La inclemencia de un invierno es un obstáculo para huir también, hermanos. Ahí está, es un obstáculo para huir porque es una fecha de inclemencia de tiempo. Tú has visto que hay muchos lugares en esta tierra que cuando llega el invierno todo se paraliza. Todo. Se mete prácticamente gente a invernar. En el norte de Estados Unidos muchas fábricas cierran de tal a tal fecha y todos entran a invernar. Tú no puedes salir, irte unos kilómetros porque si se para el carro por ahí te mueres de la helada. Nadie sale. Por eso dice aquí. Y aunque ahí en Judea los inviernos no son tan crudos como en otros lados, sí va a presentar cierta inclemencia. Por eso les dice que hasta en el día de reposo, porque van a salir muchos legalistas y los van a apedrear. ¿Sí saben lo que es ser legalista, verdad? ¿Sí sabes, Paco? ¿Qué es? No, son los que toman café legal, mijo. Por Dios. Bueno, se te perdona. Bueno, entonces estos legalistas los van a apedrear, ¿sí? Entonces, por eso les está diciendo reposo, el día de reposo. Los legalistas que pudieran impedirlo, en pocas palabras, que nada te detenga, huye lo más lejos posible, les está diciendo el Señor, para esos tiempos. Y entramos para cerrar en el verso 21 y 22. ¿Sí? Entonces habrá una gran tribulación. Esa gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo y hasta ahora, ni acontecerá jamás. Es una frase, hermano, es una frase muy reveladora, porque yo considero que nosotros, los que vivimos aquí en México y que hemos tenido gente que nos ha platicado de tiempos anteriores, de tiempos pasados, cuando yo recuerdo que yo nací en el 58, pero mis padres han de haber nacido por ahí del 30, por ahí así, ¿no? 30, 33. Ellos ya tenían una edad adulta cuando la Segunda Guerra Mundial. Cuando ellos oían esas noticias de la Segunda Guerra Mundial, me platicaban ellos, pues era muy, así como que sucedía muy distante, como que a ellos no les afectaba. Mas sin embargo, si ustedes ven la historia de esta Segunda Guerra Mundial, fue una de las más crueles, ¿no? En donde no nada más los judíos, sino mucha gente de Europa vivieron cosas tremendas, que para ellos algo como la gran tribulación, ¿no? Como aquellos que viven algo difícil aquí en la tierra y dicen que aquí es el infierno. No nos confundamos. Esta expresión que está aquí en el verso 21 no ha sucedido hasta ahorita, aunque ha habido algo similar o parecido. Pero esto va a ser a nivel mundial. Esto va a ser a nivel que todos, mexicanos, chilenos, argentinos, estadounidenses, de Occidente, de Oriente, todo se va a vivir en esta gran tribulación. Porque está detallada específicamente en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que a muchos como que les apasiona, ¿no? Saber las cosas de los últimos tiempos, mas sin embargo es un libro revelador de lo que va a ocurrir en ese tiempo. Es los últimos tiempos, es la revelación de los últimos tiempos, de esa época de desolación, de esa época donde va a aparecer este hombre de pecado. Entonces no habrá, dice, entonces habrá una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. En pocas palabras, unos estragos tremendos como ninguno sobre la tierra. La ira divina será desatada, hermanos, sobre los seres humanos, y no tiene ninguna experiencia paralela antes, no la tiene. Los acontecimientos aquí escritos por nuestro Señor Jesucristo, Daniel y Juan el apóstol se refieren al mismo, y después se instaurará el reino milenial. Después vendrá el reino milenial. Y si aquellos días, dice esta palabra, fíjense bien, y si aquellos días no fueran acortados por causa de los elegidos, nadie sería salvo.
Este versículo con el que vamos a cerrar ha traído muchas dificultades en la cuestión de las posiciones que tienen acerca del milenio, acerca de esas cuestiones de los amilenialistas, los premilenialistas, y todo, ha tenido mucha dificultad de discernimiento. Yo voy a tratarlo de explicar lo más sencillamente posible a qué se refiere si aquellos días no fueran acortados por causa de los elegidos, nadie sería salvo. Primero, no se puede detener antes la gran tribulación, puesto que el orden divino ya está establecido. ¿Sí o no? Lo que está establecido por Dios ya no se puede cambiar, a menos que Él lo cambie, y lo diría en su misma palabra. Mas, sin embargo, no se refiere a esto. Son 3 años y medio lo que va a ser la gran tribulación. Así que hay una serie de eventos, que nos van a dar luz a qué se refiere aquellos días. Si ustedes se dan cuenta, no dice aquel día, sino aquellos días subsecuentes que vienen. ¿Cuáles? Los de la persecución, en donde van a ser perseguidos y donde van a ser aniquilados. Ya nuestro Señor Jesucristo les advirtió que huyan. Va a haber dificultades para algunas personas que se encuentren en estas circunstancias. Para otras va a haber dificultades por las cuestiones de las posiciones materiales y lo que crean que es más importante. Y Él está diciendo, no, escapen, corran por su vida, porque se viene encima una gran persecución, una gran tribulación. Ok, así que hay una serie de eventos que va a advertir por qué serán acortados los días. Vámonos primero, sí, a Apocalipsis 6, 12, 14. Apocalipsis 6, 12, 14. Apocalipsis 6, en el 12 y el 14. Aquí hay un sello, ¿sí? Cuando el sexto sello se rompa, dice. Vean lo que observó Juan. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como ¿qué? Como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes. Vamos a ver hasta el 14, Al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. ¿Ya vieron lo que dice ahí? Para ustedes, ¿qué significa esto? Oscuridad, literalmente, en la tierra. Una oscuridad. En el día. En el día. Vamos a ver lo que dice 8:12. Aquí adelantito vemos 8:12. Aquí vemos la cuarta trompeta como juicio. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo en la noche. Más oscuridad en el día. Y 16:10. Y 16:10. El quinto ángel, aquí vamos a ver la quinta copa como juicio. 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor. Nuestro Señor Jesucristo habla de acortar los días, no aquel día. Así que al menos 3 veces durante la tribulación, los cuerpos celestes que dan luz a la tierra serán alterados para que la fuerza de persecución del anticristo en el mundo oscuro, literalmente, Dios le dará ventaja a los escogidos, que serán representados por Israel, el pueblo elegido, que ahora ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces,
el Señor acortará la luz del día para que sean salvos y no sea masacrado la última parte de ese remanente. A eso se refiere ese versículo, hermanos. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, hemos ido caminando de la mano y hemos ido mostrándoles cómo y de qué manera van a ir sucediendo estos eventos. ¿Qué ha notado acerca de cómo está el libro de Apocalipsis? No sé si alguien lo ha notado. No está en una forma cronológica. ¿Ya se dieron cuenta? No está en una forma cronológica. Por eso el libro de Apocalipsis, con estas porciones de Mateo 24 y 25, nos revelan las cosas de una forma cronológica, pero salteándose, yendo a ver en diferentes partes de Apocalipsis, adelante y atrás, la consecutividad de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Así que en esta parte, hermanos, es muy importante que nosotros veamos que los escogidos de los que habla aquí serán en aquel tiempo. Los escogidos de este tiempo, ¿en dónde estaremos? Con el Señor. Seremos arrebatados. Nosotros debemos darle gracias a Dios, de verdad, que ahorita no está ocurriendo esto. Debemos darle muchas gracias a Dios por aquellos que ya se fueron y están con el Señor, porque tampoco lo van a atravesar. Pero sí estamos dándonos cuenta que de este día no sabemos exactamente cuándo pueda suceder. Por eso debemos estar muy bien preparados, como el sacerdote, como el predicador que les hablé al inicio, este pastor africano, ¿sí? Para que de esa manera, hermanos, cuando Él regrese, Él tenga y vea nuestros colores bien definidos. No sé si ustedes han visto algunos videos en YouTube del arrebatamiento de la iglesia. Levante su mano, ¿quién los ha visto? Levanta tu mano, mijo, tú también los has visto. Ahí en esos videos hay gente que luego se ve que se queda, ¿verdad? Hasta el pastor se queda. ¿Qué pasó? Si yo era el bueno, ¿no? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se quedan? Exactamente, porque no habían nacido de nuevo. Lo más probable es que hayan sido elegidos, pero miren, no es lo mismo venir a la iglesia que ser la iglesia. De verdad, hermano, toma muy en cuenta eso. No es lo mismo venir a la iglesia que ser la iglesia. Por eso, cada domingo, cada estudio, cada curso, es importante que tú obedezcas a Cristo. Si Cristo se está revelando a través del ángel de la iglesia, a través del pastor de la iglesia, a través de los líderes de la iglesia, o sea, Él te lo pondrá en una revelación en tu corazón. Pero si tú has escapado de diferentes iglesias por una mala doctrina, has hecho bien. Has corrido por tu vida como estos corrieron por la suya, ¿sí? Pero si has salido de una iglesia porque han lastimado, fíjate bien, tu injustificable orgullo, en realidad no has salido, sigues permaneciendo allí. Es como el niño que le dice a su papá, siéntate, pero él mentalmente sigue parado. Esto se tiene que entender así, de esa manera, hermano. No es lo mismo venir a la iglesia que ser la iglesia. Estas puertas de esta iglesia están abiertas a todo aquel que quiera seguir una sana doctrina. Nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo las cosas como Cristo las manda, porque somos gente limitada y débil, pero lo intentamos, créanme, como no tienen idea. Nosotros estamos de acuerdo en que Dios es explícito en esto. Es un error que yo pueda decir que Cristo no fue claro en esto. No,
Cristo es muy claro en esto. Mi limitancia es la que no puede entender la claridad de lo que está aquí escrito. ¿Sí se entiende, hermano? No podemos decir, es que no fue muy claro el Señor en esta postura. No, tenemos que aceptar lo limitados que estamos para no poder entender, porque cuando Dios quiera que estemos ahí con Él y nos diga, ahí estaba, vamos a decir, sí, ahí estaba y no lo vi. Claro, por la limitancia que tenemos. Por eso tenemos que ser humildes y mansos de corazón como nuestro Señor, y el primer punto es aceptar que verdaderamente soy un hombre limitado, débil, que lo necesito. Y te lo vuelvo a repetir, si tú saliste de una iglesia por la mala doctrina, hiciste bien, corriste por tu vida. Pero si saliste porque nada más te lastimaron tu injustificable orgullo, en realidad no has salido, sigues permaneciendo allí. Y hoy Él fue explícito, corre por tu vida, corre por tu vida. Hay una aplicación aquí y ahora, ¿sí? Pero hay una situación real en aquel tiempo. Así que sigamos orando, hermano, para que estos versículos sean entendidos, sean predicados y explayados, y a nosotros nos sirvan como señales de advertencia, ya que las señales de parto van a ser para aquellos hermanos que vivan esta situación, y que Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana tú has sido muy claro con nosotros. Tú has revelado tu palabra, Señor, y nos has llevado por diferentes versículos de la Biblia para que podamos entender lo que tú hablaste en ese sermón del Monte de los Olivos. Abre nuestro corazón, Señor, hacia todas estas cosas para que nosotros podamos ver con claridad y la esperanza que tenemos sea ratificada como cierta, Padre, en el futuro asegurado que tenemos. Te damos gracias, Señor, porque confiamos en que un día estaremos reinando contigo, Padre, en ese reino milenial que tú has prometido para tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que has prometido lo has cumplido. Y te doy gracias por esta iglesia, Señor, que se reúne en este día del Señor para escuchar tu palabra. Bendícelos, Padre, protégelos bajo tu voluntad divina. Te ruego por ellos, Padre, para que conforme prospere su alma, ellos sean prosperados en todo lo que emprendan, Padre. Te pido por los que están enfermos, mi Dios. Te pido por aquellos que tienen angustia, Señor. Te pido por todos aquellos, Padre, que comienzan proyectos en sus vidas. Te pido por aquellos, Padre, que aún tienen el dolor de haber perdido a un ser querido. Te pido por ellos, Padre, los que están aquí reunidos, que aún y a pesar de todo lo que hemos estado atravesando en este tiempo, tenemos la fe en que tú eres nuestra roca fuerte, nuestro sostén, Padre, de toda nuestra vida. Y por ello, Padre, te damos muchas gracias. Te damos todo esto, Padre, te damos gracias todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.